Tenemos ya todos los datos de los iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max, y es que estos son los 4 modelos que tenemos disponibles para este año. También han presentado el Apple Watch Series 9 con algunas novedades que comentaremos en otra ocasión, y también el Ultra de segunda generación, que ojo, no trae un nuevo color, sino que trae otras mejoras que, aunque pequeñitas, también son importantes. Empezamos por el principio de todo, empezamos por los iPhone 15 y 15 Plus, que seguro que os interesan. Empezamos por los tamaños. Seguimos conservando esos tamaños de 6,1 y 6,7 pulgadas, pero ojo porque los colores este año son diferentes. Tenemos un rosa, amarillo, verde, azul y el clásico negro, pero además que sepáis que el diseño de estos colores, que los materiales que se utilizan son diferentes, y es que tenemos un nuevo material con un terminado algo más mate y además con una especie de incrustaciones de nanocristales que les dan un poquito de diseño ahí diferente. Y ojo porque por fin tenemos la Dynamic Island ya en prácticamente todos los iPhone, incluidos estos iPhone 15 y 15 Plus, y en pantalla también ha mejorado un poco el brillo, el doble concretamente, sobre todo en los picos más altos, hasta 2000 nits, algo que a veces sí hacía falta. Y hablando de diseño, también tenemos el USB-C por fin en prácticamente todos los iPhone. Y es que este nuevo puerto va a servir para cargar otros productos como los AirPods, también para cargar el propio dispositivo, para utilizar audio, vídeo o incluso transferir datos a nuestro PC o a nuestro Mac. También tenemos, en cuanto a conectividad, una ultra wideband renovada de segunda generación que nos va a permitir conectarnos de forma más rápida a otros dispositivos, y también, por ejemplo, buscar amigos. Si comparten la ubicación vamos a saber exactamente dónde se encuentran. Incluso mejora el audio en ciertas llamadas, reduciendo el sonido ambiente. Incluso vamos a poder ver en la aplicación de buscar nuestros amigos que activen las emergencias en satélite. Incluso en algunas ocasiones, cuando lo tengamos disponible en nuestro país, de momento Estados Unidos, si nos deja tirado nuestro coche, vamos a poder utilizar las llamadas por satélite para poder avisar a nuestra aseguradora, incluso decirle qué nos ha pasado en el coche. Tenemos disponible el chip que tenían los iPhone 14 Pro, y es que este A16 prácticamente se mantiene, y al fin y al cabo es un muy buen chip que nos da un perfecto rendimiento. Pero vamos a las cámaras, porque aquí es donde ha mejorado muchísimo estos iPhone normales, por decirlo así, porque tiene la lente de 48 megapíxeles que tenía el año pasado las versiones Pro. Nos va a permitir no solo tener más megapíxeles, sino también mejora la luz, nos da más detalles, y además el nuevo chip nos permite, gracias a estos 48 megapíxeles, que aumente en por 2 nuestra foto, es decir, tendremos un telefoto en nuestro dispositivo tanto 15 y 15 Plus, y también hay mejoras en vídeos y en retratos. Por ejemplo, tenemos un nuevo modo retrato que va a detectar automáticamente el objeto o incluso el animal, para que así podamos sacar la foto en retrato, y vamos a controlar también el enfoque y la edición de este retrato directamente ahí en la cámara. También nos han hablado de una batería mejorada, parece que esto será en píldoras escasas, y de momento se mantiene el precio de $799 y $899, con un almacenamiento de base igual que teníamos en principio de 128 GB. Pero nos vamos con el plato fuerte de este evento, que ha sido el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, y es que estos dispositivos estrenan un nuevo diseño de titanio. Han querido recalcarlo en diversas ocasiones, y es que este nuevo material, como han dicho, es más fino y además será más ligero. Incluso tiene el dispositivo unos marcos más delgados, los más delgados de la historia, lo ha comentado Apple en su presentación. Tenemos nuevos colores, tenemos colores un poquito apagados, como sería el gris o el titanio, también una especie de azul oscuro, un plateado o lo que llaman blanco, y también una especie de negro. En cuanto a brillo no cambian apenas cosas, lo que sí llega en diseño es el tan rumoreado botón acción, y es que, como os decía en anteriores vídeos, esto iba a llegar y así es. Tenemos este botón acción que es personalizable, vamos a poder activar el modo silencio, vamos a poder activar la cámara, la traducción, notas de voz, incluso permitir la accesibilidad de algunas funciones
notificaciones o el atajo personalizado que nosotros queramos crear. Esto será súper divertido en algunas ocasiones, pero vayamos al chip. En este caso cambiamos el apellido Bionic por Pro, y es que tenemos el A17 Pro, que está construido en 3 nanómetros, es decir, tiene más transistores con mejoras en rendimiento, batería y eficiencia. Es más rápido en CPU un 10% más, en GPU un 20%, y por fin los iPhone tienen activado Ray Tracing, es decir, que vamos a tener reflejos más fieles y realistas, incluso mejores FPS. Esto no solo nos va a permitir tener esto, sino también que van a empezar a llegar juegos de consolas y de PCs directamente al nuevo iPhone. Por ejemplo, ya han confirmado el Resident Evil 4, el Village, incluso nuevos juegos como el Assassin's Creed de Ubisoft. Este chip también tiene un controlador USB, al menos así lo han llamado, y es que nos va a permitir transferencias más rápidas de datos solamente con este chip, permitiendo, por ejemplo, conectar nuestro iPhone en sets de grabación a cualquier Mac y así realizar las transferencias prácticamente inmediatas. Pero vamos a la cámara, que es uno de los principales objetivos de muchos de vosotros. Seguimos manteniendo los 48 megapíxeles como cámara principal, pero es que además mejora, vamos a tener menos reflejos, más detalles, mejores fotos en condiciones de poca luz. Ojo, porque tenemos nuevas focales que podremos activar directamente desde la cámara. Tendremos las focales de 24 milímetros, de 28 y de 35 milímetros. Lo que a lo mejor no os gusta es que tendremos una función de cámara exclusiva para los Pro Max, y es que tendremos el x3 en la versión Pro y x5 telefoto en el Pro Max, permitiéndonos una focal de 120 milímetros de 12 megapíxeles. Tiene una buena estabilización, esto lo han remarcado, por si tenemos que sacar fotos a largas distancias. Por si os interesa, el macro mejora y ahora podremos grabar ProRes a 4K 60 FPS. Incluso tendremos soporte para vídeos espaciales solamente con estas versiones Pro, y esto será compatible obviamente con las Apple Vision. Si nos vamos a los precios de estas versiones Pro y Pro Max, seguimos manteniendo el precio de la versión Pro, que son $999, pero ojo a la versión Pro Max porque se nos va a los $1.119. Eso sí, parten de 256 gigas. Os estaré poniendo en el comentario fijado los precios en España, en México y también en otros países, y si nos podemos ayudar entre todos, muchísimo mejor. Algo muy interesante que debéis saber son los dispositivos que Apple ya va a dejar fuera, y es que han dicho que en la Apple Store solo tendremos disponibles el SE, el iPhone 13, el 14 y el 15. Por tanto, se nos queda fuera ahí, como ya os decía en vídeos anteriores, el iPhone 12, el 13 mini y por supuesto el 14 Pro y Pro Max. Estos dispositivos se podrán reservar a partir de este viernes y estarán disponibles en todas las tiendas a partir del día 22 de septiembre, que si no me equivoco es viernes. Y para aquellos que también os lo estáis preguntando, iOS 17 sale para todo el mundo el día 18 de septiembre, que es el siguiente lunes, así que estad atentos al canal porque os presentaré todas las novedades e incluso las cosas que debéis hacer antes de actualizar, que no sé si será incluso más importante. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Creo que es importantísimo que lo puntuéis, que lo compartáis, que os suscribáis, que me ayuda muchísimo a seguir subiendo vídeos obviamente, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Atentos a esta semana porque va a ser una locura. ¡Chao, chao!